Amigo, amiga, con el gusto de saludarte siempre y de que estés aquí en El Mundo al Revés, en un tema importante, en un tema que no es necesariamente futbolístico, pero que finalmente también reafirma todas las consideraciones de los humanos, toda la personalidad que tenemos nosotros los humanos, las conductas, las tendencias, los intereses, el buscar los beneficios, el crear trampas. Acuérdese que el que no es tranza no avanza, supuestamente acreditado para que hasta fonéticamente funcione, a Carranza, a Venustiano Carranza. Bueno, vamos con un tema muy interesante porque estamos hablando del estudio, estamos hablando de las carreras, estamos hablando de la educación a nivel universitario, a nivel profesional de México, de la Ciudad de México. Imagínense si no es importante. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con este eslogan que a mí nunca me ha parecido cierto, que eso de que la máxima casa de estudios es casa de estudios, pero muy dudosamente para mí la máxima. ¿Por qué? Por los personajes que la dirigen, por los personajes que la dirigen. Hay infantinos por todo el mundo, en todos los negocios, en todos los giros, en todas las academias, en todos los institutos, en todas las asociaciones, en todas las confederaciones, en toda manifestación humana hay cabezas de huevo, hay infantinos. Y en el caso de UNAM es la excepción. A ver, viene el examen de admisión para carrera con inteligencia artificial. Yo no voy de acuerdo en que se hable mal del todo, se denoste a la inteligencia artificial, por supuesto que no, y tampoco que se critique el avance tecnológico, el avance en el conocimiento de la tecnología, que se puedan ahorrar procesos, pero, el problema es que la credibilidad queda por los suelos. ¿Por qué? A ver, el Consejo de Maestros, el Consejo Directivo de la UNAM, que tiene una famita muy, muy regular a partir de este señor enclencle, Jorgito Carpizo, coludido absolutamente con el PRI. El problema es ese, que la UNAM se ha vuelto una sucursal del PRIAN, un modelo neoliberal, y no es que yo sea de izquierda, ni sea revolucionario, ni ande poniéndome la cachucha o la playera del Che, no, no, pero sí ha estado manejada, manipulada y controlada por un sistema neoliberal, la Universidad Nacional Autónoma de México, que en teoría se podría pensar, suponer que quiere o pretende o necesita favorecer a los que menos dinero tienen, a los estudiantes que tienen que trabajar, que tienen que desplazarse desde lugares muy lejanos, que no cuentan con una economía más allá de sus transportes y de una comida frugal y no necesariamente alimenticia. Entonces, no. Allá hay personajazos, desde este mencionado Carpizo a la fecha, que van por intereses económicos. Punto. Yo tengo un amigo maestro, no digo su nombre, porque me dijo que no lo dijera, me puede costar el trabajo. Tengo un querido amigo que es docente en un CCH, en el CCH Sur, y me da cosas muy claras y fehacientes de todo lo que sucede en la UNAM, de cómo los presupuestos se reparten desproporcionadamente entre algunas facultades. Hay algunas facultades que parecen facultades europeas o norteamericanas y hay otras que parecen verdaderamente del cuarto mundo. ¿Por qué esa diferencia? Claro, por la misma carrera. Vamos a privilegiar licenciatura, vamos a privilegiar ingeniería, vamos a privilegiar arquitectura, medicina y vamos a denostar ciencias políticas, sociología. ¿Por qué? Porque son tendenciosas, porque pueden hacer ruido, porque pueden meter ruido en la sociedad y en los jóvenes. Desgraciadamente, ahí está la mano prianista desde hace varias décadas. Y no creo que cambie mucho. Y aquí yo lo que me pregunto es, bueno, si ya existen estos maravillosos negocios multimillonarios que son las universidades privadas, ¿por qué no dejar que la UNAM tenga una población a la cual se le beneficie a estudiantes que tienen escasos recursos y que quieren muy plausiblemente hacer una carrera, desarrollar una carrera profesional, tener un buen empleo honrado, donde puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos y crecer económicamente? ¿Por qué truncar eso? ¿Por qué truncar eso? ¿Y por qué ser totalmente imparciales y decir, si este chamaquito que va a heredar una empresa familiar,
sacó una buena calificación y este chamaquito que no tiene más que lo que le queda del cambio del billete que tuvo que pagar del pasaje de ida y de regreso, tiene una buena calificación, porque esos criterios de selección que no son del todo justos. En primera, y vámonos, y aquí es algo que me dijo mi amigo el profesor, la UNAM siempre ha ido en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice muy claramente que la educación es un derecho inalienable, punto, no hay de otra, es un derecho que todo ciudadano merece y debe disfrutar. Entonces no deberían de haber esos amañados exámenes de admisión, esos exámenes para ver qué calificación sacas y si eres merecedor de seguir tu proceso educativo. Por Dios santísimo, no debería de haber esos exámenes y menos a través, como actualmente, como hace una semana y media, casi dos, se hizo a través de una inteligencia artificial. A ver, el joven es una paradoja, yo no digo que sea sencillo, es una paradoja porque, ok, el joven, independientemente de la clase social que tenga o a la que pertenezca, saca 9.5. Y otro joven con problemas económicos, tiene que trabajar, no ha dormido bien, no se ha alimentado bien, en fin, muchas cosas intrafamiliares, muchas cosas sociales que realmente repercuten en educación. Por favor, ¿cómo no va a repercutir? Claro que repercuten en educación y en el rendimiento. Saca 7, pero privilegias al que saca 9.5. Bueno, ese no va a necesitar ayuda, ese ya sabe, al que debemos de ayudar es al que tiene un promedio más bajo, porque justamente en la carrera puede desarrollar sus conocimientos y hay que incentivarlo, hay que ayudarlo, pero no, los criterios son así radicales. Yo tengo casos de amigos que sus hijas hicieron el examen con promedio de 10, no de 9.5, 9.7, 9.8, 9, no, promedio de 10 y que no pasaron el examen de admisión. Y claro, uno va a reclamar y dicen, papá, pero ¿quién eres? ¿Quién te crees? ¿Cómo que vamos a hacerlo? Aquí no hay revisiones. Aquí no hay revisiones, aquí hay un único examen en este periodo, puedes esperarte al otro, y aquí no hay revisiones para nadie. Esa fue la calificación y punto. Y hazle como quieras, o hazle más bien como puedas. Es increíble que sucedan estas cosas. Pero regresando al momento actual. Ok, la inteligencia artificial. Se contratan a dos chamaquitos que se sienten entrepreneurs regiomontanos, que empiezan a hacer las cuestiones. Imagínense, había una persona para vigilar a 150 candidatos. ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo vas a monitorear a 150 estudiantes al mismo tiempo? Una sola persona. Es una cosa increíble. Pero claro, ok, vamos a repetirlo. Vamos a repetir el examen. Ya no sabe la UNAM, el Consejo Directivo, el Consejo de Maestros de la UNAM, ya no sabe cómo ganar tiempo para ver qué se les ocurre, para ver cómo solucionan este embrollo en el que se metieron, conscientes. ¿Por qué? Por ahorrarse dineros, por salvaguardar un presupuesto, porque claro, vamos a desplazar a gente in situ, presencial, vamos a tener más costos, vamos a hacerlo por línea. Pero además es muy discriminatorio, porque hay gente muy, muy limitada que no tiene una fuerte o potente o novedosa computadora, que no goza de un buen internet, porque hasta eso se cobra la señal, se cobra el aire. Es increíble cómo ganapanes industriales se han hecho multimillonarios con la señal de internet. Bueno, tengo un mal internet, se me fue la luz, no me llegó bien la señal, ¿cómo le hago? ¿Por qué puedo yo estar vulnerado por todas estas circunstancias ajenas a mí que van a repercutir en mi examen y en mi posibilidad, anhelo, gusto de seguir estudiando y de ser alguien dentro de una sociedad? De por sí tenemos niveles académicos espeluznantes en las escuelas privadas y en las escuelas de gobierno, porque mi hija, que es una chamaquita de 13 años, ha estado en escuelas, en secundarias de paga y en secundarias de gobierno, y créanme que la única diferencia son las inscripciones, te cobran los cuadernos, te cobran los uniformes, el de gala, el de deportes, el de festividades, el folclórico, te cobran todos los libros, que es un negociazo. Yo soy editor y soy escritor y sé, hay empresas, hay sellos editoriales que con una sola venta al año de los libros escolares, los libros de texto, hacen su negocio. Entonces, cobran hasta el aire cobran.
y el nivel académico deja mucho que desear. Y por el otro lado tenemos pues, a los pequeños narcomenudistas, a esta agresión, este bullying, como dicen, pero franco, entre hombres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres, narcomenudistas vendiendo afuera, tachas y porquería y media, maestros que están con un nivel académico espeluznante, que te dicen, es que no estudiaste, no aprendiste, y vuélvelo a repetir porque no te entendí, y si sigues insistiendo en lo mismo, es una cosa espeluznante, es una cosa verdaderamente espeluznante, y encima de todo, le ponemos trabas para los jóvenes que ya salvaron desde la primaria, secundaria, la preparatoria, todas esas deficiencias, llámesele de paga o de gobierno, que existen en la educación mexicana y llegan a presentar un examen profesional, un examen para entrar a la carrera, muy gustosos, muy animosos, y les dicen, no, sabes que no vas a presenciar, no te vas a formar y no vas a presentar en tu papelito. Yo hice ese examen y es bastante difícil. Y también otra cosa, ¿por qué otro filtro? ¿Por qué hacer un examen con un nivel de complicación muchísimo más fuerte que todo lo que llevaron en la preparatoria? Que todos los estudios que llevaron en la preparatoria. ¿Por qué no hacer algo equitativo, algo parejo? ¿Por qué ser tan selectivos supuestamente en la cuestión académica, en los promedios, para que pasen unos y se queden otros con ilusión? Y se dediquen a trabajar, se dediquen a delinquir, se dediquen a huevonear, se dediquen a deprimirse y acabárseles ese proyecto de vida que quedó trunco por un maldito examen. Y por no existir revisión. A ver, quiero la revisión de mi examen y saber en qué me equivoqué. No, papá, no existe esa revisión, te aguantas. Increíble, increíble. Pero bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, porque es un problema muy fuerte, es un problema muy delicado, porque de por sí no hay instalaciones. A ver, ¿por qué la UNAM, por qué este honorable consejo de directivo o de maestros neoliberal, por qué no busca patrocinios económicos para crear más facultades? Tienen espacio de sobra. El campus de la UNAM es inmenso, es el más grande campus del planeta, como campus en general, el más grande campus del planeta. Y además bellísimo, con diseños arquitectónicos de O'Gorman, con esos murales, con Obregón Cilia, con muchísimos Mario Pani, muchísimos arquitectos impresionantes que salieron del UNAM y que diseñaron un campus bellísimo. ¿Por qué ser selectivos? ¿Por qué discriminar al que no tiene dinero? O al que tiene un promedio de 7, 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la sociedad nos dice que la competición es de promedios, es de habilidades, es de resultados. En fin, no sabemos qué va a venir. Yo lo veo muy difícil porque no pueden repetir el examen. Porque, a ver, yo lo pasé, compruébame que hice trampa. Yo saqué un promedio probatorio, tú me dijiste que aprobé, ¿cómo que me vas a repetir el examen? Compruébame que hice trampa. Ese es el problema. ¿Cómo detectar quiénes hicieron y quiénes no hicieron trampa en esta nueva modalidad super vanguardista de la inteligencia artificial? Que insisto, no voy en contra de ella. Sin embargo, tiene todavía muchos matices, muchos matices. Es más, el ganapán bueno, el trillonario yo, enano sudafricano del Elon Musk, dice que para 2036 el dinero ya no va a valer, porque la inteligencia artificial, la robótica va a ocupar tantos puestos que no va a haber necesidad de manejar dinero. Imagínense nada más lo que está diciendo ese señor. Dice que no va a valer el dinero, pero está acumulándolo obsesivamente y con unos manejos verdaderamente truculentos. En fin, vamos a ver qué sucede con esto del UNAM, que es una situación muy delicada, porque muchos jóvenes, yo conozco muchos jóvenes que quieren entrar a la UNAM y que quieren estudiar y que quieren seguir honorablemente, discretamente sus carreras, tener un buen empleo, portarse bien, con ética, con disciplina, con responsabilidad, con entrega, con honorabilidad, y de pronto se quedan troncos, y de pronto, literalmente, de pronto no saben qué hacer con su vida. En fin, ojalá haya una buena solución y que bueno, se resuelva este problema que está trascendiendo y es más importante de lo que se cree. Hay estos jovencitos que sacan su pancarta y que reclaman. No, el problema es muy agudo porque estamos hablando de uno de los elementos y no el más importante de la formación, que es la educación. Y es lo que diferencia a un país de primer mundo de uno de tercer mundo. La educación. Pero en fin,
Cuídeseme mucho, Dios me lo bendiga. Alejandro Herrera Parra le agradece su tiempo, su atención. Póngame sus comentarios. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esto? Si es interesante que se maneje la inteligencia artificial o el presencial para retroalimentarnos. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima. Gracias.